venimos hablando de diversos métodos de opresión, digamos, del sistema del protestantismo. Eh, pero bueno, esos métodos eh, incluyen también la imposición. Cierto que en la Edad Moderna se imponía qué religión debían seguir los súbditos. Pero eso solo se le achaca a España, cuando la realidad es muy otra. Por ejemplo, Lutero decidió en 1527 que el hombre despreciaba el Evangelio e insistió en que fuera obligado por la fuerza de la ley y la espada. Ahí queda eso. Y en cuanto a la mera existencia de los templos, los estados protestantes no cuestionan que la enseñanza de doctrinas desaprobadas por ellos sean prohibidas. ¿Eh? Tampoco cuestionan que el Estado promulgue leyes para estimular la asistencia a las iglesias. En la Inglaterra anglicana, en la Alemania luterana y en la Holanda reformada, los ciudadanos son merecedores de castigos si, a menos que tengan alguna buena razón, fallan en la asistencia a sus iglesias parroquiales. Vamos, la comparación. Eh, en fin, no sé. Pero es que llegan más allá. La tercera ley de las providencias de la Real Provisión Inglesa de 18 de octubre de 1591 impone la pena de general confiscación de bienes a todo eclesiástico que no abjure de la religión católica. La décima impone prisión rigurosa de por vida y confiscación de todos sus bienes al que tuviese rosario, cruz, medalla u otra cosa de religión o devoción. La decimosexta impone pena de confiscación y prisión perpetua a cualquiera que diere consejo, favor o ayuda para que el Papa sea obedecido. Y lo mismo a los que entendieren o supieren esto y en el término de 20 días no denunciasen a los que habían caído en ese delito. Estudios sobre la Inquisición protestante en Inglaterra señalan que en las infinitas casas que antes habían sido de religiosos no cabía ya la multitud de católicos que había presos de uno y otro sexo. Por este género de causas, el hijo acusaba al padre y el padre acusaba al hijo. El hermano acusaba al hermano y la mujer al marido y al contrario. Y que aún solo por sospechas ligeras de haberse dicho misa o predicado en una casa, eran los titulares, los habitantes de esa casa y los vecinos, castigados con un rigor extremo. Si la denuncia en la Inquisición española, para comparación, si la denuncia en la Inquisición española se hacía para procurar la salvación del alma del denunciado, no parece colegirse el mismo objetivo de la Inquisición protestante. Con una particularidad, solo en Inglaterra y solo en un periodo de 46 años se produjeron muchas más torturas que en la Inquisición española en 350 años y en toda la hispanidad, siendo que además no contaban con garantías jurídicas y de control médico que sí existían en la Inquisición española, que por cierto, además de aplicar la tortura en casos sumamente extraordinarios y contados, solo se podía aplicar una vez y además fue abolida un siglo antes que se hiciera en Europa. En Europa, además, esa tortura podía aplicarse N veces. Entre 1535 y 1681, durante las persecuciones bajo Enrique VIII, Isabel I, Jacobo I, Carlos I, la República de Cromwell y Carlos II, lógicamente todo eso en Inglaterra, fueron martirizados en Inglaterra unos 600 católicos, sin contar los que fueron martirizados en Irlanda en esa misma fecha. Animo a quien se preocupe por el asunto, animo a que busque datos de la Inquisición española en España y en América, en España y en América, y si llega
a la 10ª parte de gente martirizada en 350 años, le pago un café. Pero es que el asunto va mucho más allá. Según Tomás Moro, durante el reinado de Enrique VIII fueron ejecutados, tan solo en Inglaterra, 70.000 ladrones, mayores y niños. Y niños. Durante el reinado de Isabel I se ahorcaba a los vagabundos a razón de 300 o 400 al año. Es el caso que la Europa protestante, y siguiendo a Lutero, incita a la violencia. Los poderes espirituales, así como los temporales, tendrán que sucumbir al Evangelio, decía, ya sea por las buenas o por las malas, como se puede ver en el ejemplo en la historia bíblica. Eso decía Hansen. Y Zwinglio declaró que la masacre de obispos era necesaria para el establecimiento del Evangelio purificado. El 4 de mayo de 1528, Zwinglio escribió: los obispos no desistirán a su fraude hasta que el segundo Elías aparezca y una lluvia de espadas caiga sobre ellos. Es más prudente arrancarse un ojo inútil que dejar el cuerpo sujeto a la corrupción. Lutero, por su parte, incita directamente a la persecución. Los artículos de doctrina sediciosos deben ser castigados por la espada, sin necesidad de pruebas, afirma. En cuanto a los anabaptistas, que niegan el bautismo en la infancia, el pecado original y la inspiración, lo que no tiene relación con la palabra de Dios y con certeza, se opone a esta. Las autoridades civiles también están obligados a limitar y castigar sus falsas doctrinas. Tan solo piensen, ¿qué desastre resultaría si los niños no fuesen bautizados? Además, los anabaptistas se separaron de las iglesias y crearon un ministerio propio, lo cual es contrario al mandamiento de Dios. Por lo anterior, resulta claro que las autoridades civiles están obligadas a imponer un castigo corporal a estos agresores. Eso decía Lutero. También, cuando se trata de un solo caso de defensa de algunos postulados espirituales, tales como el bautismo infantil, el pecado original y la separación innecesaria, entonces llegamos a la conclusión de que los obstinados sectarios deben ser aniquilados. Eso lo dice Hansen. Habla de aniquilación. Habla de exterminio. No se necesitan pruebas. Lutero, Dixit y los reinos protestantes y europeos cumplieron. Una Inquisición ordinaria se creó en la Sajonia con Melanchthon a la cabeza, bajo la cual muchas personas fueron castigadas, algunas con la muerte, otras con prisión de por vida y varias con el exilio. Hacia finales de 1530, Melanchthon elaboró un memorando en el cual se defendía un sistema de coerción con la espada, esto es, muerte para los anabaptistas. Lutero lo firmó con las palabras: esto me complace, y agregó: aunque pueda parecer cruel el castigarlos con la muerte, es más cruel para ellos el no enseñar ninguna buena doctrina y perseguir a la doctrina verdadera. La persecución de los anabaptistas comenzó en Zúrich. Los castigos ordenados por el Consejo de Zúrich consistían en ahogar, quemar o decapitar de acuerdo a lo que pareciera más recomendable. Aquí, contrariamente a la Inquisición, no había lugar para cárceles secretas, ni para penas de cárcel irremisibles, ni para perdón y levantamientos del castigo. Todo eso era privativo de la Inquisición española. Isabel, de Inglaterra, en 1575 condenó a la hoguera a 2 anabaptistas holandeses. En 1535, Enrique VIII ejecutaba en un solo día a una veintena de ellos. 6 monjes cartujos y uno de la orden brigidina fueron colgados, y el obispo de Rochester,
San Juan Fisher, fue decapitado. En mayo y junio de 1535, otros fueron desollados en vida, ahogados y descuartizados, por negar que Enrique VIII fuera la cabeza suprema sobre la tierra de la Iglesia de Inglaterra. En fin, en Inglaterra las ejecuciones comenzaron con rapidez, alrededor de 800 al año durante casi la última mitad del siglo XVI. Hay relatos que dicen que las ejecuciones de sacerdotes jesuitas en el reino de Isabel estaban caracterizadas por el salvajismo y el fanatismo. Los detalles de esas atrocidades no complacerían a los lectores protestantes acostumbrados a pensar que todas las persecuciones religiosas han sido llevadas a cabo por los católicos. Pero es que no, lo que sucede es que además los protestantes tenían una gran capacidad de propaganda. Y lo que hacían ellos se lo aplicaban a España y se lo aplicaban al catolicismo. Pero todas las barbaridades que hemos escuchado sobre la Inquisición son verdad, pero hechas por ellos. Hechas por ellos, nunca por la Inquisición. Bueno, es el caso que 800 al año, 800 condenas a muerte al año, por 50 años de gobierno, suman, si no me equivoco, 40.000 personas. Bueno, lo dividiremos por 100. Siguen dando más muertes en 50 años en Inglaterra que en 350 años en toda la hispanidad. ¿Vale? En un acta firmada por los comisionados para el Parlamento de Inglaterra, decretaron que cada sacerdote romano debía ser colgado, decapitado, descuartizado, sacarle las entrañas y quemarlas, colocar su cabeza sobre un poste en un lugar público. Al final fueron escasísimos los sacerdotes que quedaron en toda Inglaterra, como es lógico y natural. Eso fue la Inquisición protestante. De hecho, la realidad coloca a la Inquisición española en una situación cuando menos favorable. Bueno, es que no hay comparación, o sea, es que la comparación es odiosa. Porque tengamos en cuenta que yo defiendo que la Inquisición española, desde luego, fue benéfica. Fue absolutamente benéfica. Fue un bien que tuvo España y que no descansaron hasta que fue eliminado en el siglo XIX. O sea, pero no hay color. No hay color. La Inquisición salvó miles y miles y miles de vidas. Salvó miles y miles de vidas. Mientras se calcula que, por ejemplo, Enrique VIII, que obligó a sus súbditos a convertirse al anglicanismo, se calcula, bueno, también dividiremos la cifra, porque cifras demasiado redondas, lo vengo diciendo todo el rato, pero hay quien ha hablado de 200.000 víctimas. Bueno, lo dividiremos por 100. Yo creo que es suficiente, ¿eh? Tampoco Calvino se queda corto. En sus institutos declara que las personas que persiguen en las supersticiones del anticristo romano deben ser reprimidas por la espada. En 1547 James Gruet se atrevió a poner una nota criticando a Calvino y fue arrestado, torturado en el potro 2 veces al día por un mes. Tenía aguante el hombre, porque tela. Y finalmente fue sentenciado a muerte por blasfemia. Se le clavaron los pies a una estaca y se le cortó la cabeza. En 1555 los hermanos Comparet fueron acusados de libertinos y fueron ejecutados y desmembrados para exhibir sus partes en diferentes sitios de Ginebra. En las contadas torturas que practicó la Inquisición española, se contaba con la asistencia de un médico que impedía excesos. Situémonos en la época comparando con la Inquisición protestante. Y solo se podía dar una sesión de tortura. Durante el gobierno de Calvino en Ginebra, entre 1542 y 1546, 58 personas fueron condenadas a muerte por herejía. En 1547, en Ginebra, James Gruet había escrito en uno de los panfletos de Calvino: son tonterías, los enjuiciadores lo torturaron en el potro 2 veces al día, mañana y noche, por todo un mes, fue sentenciado a muerte por blasfemia y decapitado el 26 de julio de
1547. Pero bueno, la ejecución más infame en Ginebra fue la de Miguel Servet, un médico español que negaba la Trinidad, fue una especie de agnóstico panteísta. Había conocido a Calvino y este último declaró el 13 de febrero de 1547 en una carta: si él viene, Servet, a Ginebra, prevalecerá mi autoridad y no permitiré que vuelva a casa con vida. Lo curioso es que los ahistóricos, antihistóricos enemigos de la Inquisición no solo obvian estas realidades, sino que no dudan en incluir como víctima del santo oficio de la Inquisición a personajes como Miguel Servet, que ciertamente, de haber sido apresado por la Inquisición, con toda seguridad hubiese tenido un proceso. Pero hubiese tenido un proceso, algo que no conoció en la Europa protestante. En fin, podemos seguir hablando de las barbaridades, pero es que las formas vienen dictadas por la doctrina. Lutero, fundador del protestantismo, en 1525 escribe a los nobles: matad cuantos campesinos podáis, hiera, pegue, degüelle quien pueda, feliz si mueres en ello, mueres en obediencia a la palabra divina. Más de 100.000 labriegos perecieron en Alemania por las órdenes de Lutero. Y no hablemos ya de las comunidades calvinistas de París, de Orleans, de Rouen, de Lyon, donde se decretó una pena de muerte a los herejes. En Alemania fueron quemadas más de 100.000 brujas, hasta niños de 7 años y ancianos moribundos. Un juez solo quemó en 16 años a 800 brujas, un promedio de 50 personas al año. En Liechtenstein se eliminaron al 50% largo de la población. En 1701 la operación sería llevada a cabo a partes iguales por ellos y por sus adversarios. Los calvinistas franceses fueron dispersados más lejos que los judíos. Los que no se resignaban a emigrar lucharon en Languedoc, en el Delfinado y en las Cébanas. El grito de guerra es: abajo los impuestos y viva la libertad de conciencia. 3 mariscales de Francia intervinieron sucesivamente en la lucha. El duque de Berwick mandó ejecutar a 200 protestantes. Estamos hablando ya de 1701. Los que caían en sus manos iban a la horca o a la hoguera. Los camisards, capitaneados por Cavalier, cometieron por su parte horrores análogos. Y podemos seguir hasta el infinito relatando la serie de barbaridades que durante los siglos XVI, XVII y XVIII fueron llevados a cabo en Europa. Y luego se llevaron en los Estados Unidos, con las brujas de Salem, por ejemplo. Todo eso en España fue obviado gracias a la acción de la Inquisición, que limitó todo de una manera ejemplar. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.